Vamos a escribir el número dado usando números romanos. Los símbolos básicos de números romanos se dan aquí con sus valores correspondientes. Podemos combinar estos símbolos para representar los números dados, usando números romanos. Entonces, para una revisión rápida, los números se forman combinando los símbolos. Si los números se colocan de izquierda a derecha en orden de valor, comenzando con el valor más grande, seguido de los valores más pequeños, los valores se agregan como vemos aquí. Las dos X representan 20, la V representa 5, las 3 Y representan 3. 20 más 5, más 3 es igual a 28. Sin embargo, para evitar caracteres repetidos, el número más pequeño va antes que un número más grande. Lo más pequeño se resta de lo más grande. Entonces, por ejemplo, en lugar de usar 4 mayúsculas para 4, ponemos una I antes de una V o una antes de un 5. Esto representa 5 menos 1 o 4. Para 997, observe cómo tenemos una C antes de una M, esto es 100 antes que 1000. Esto representa 1000 menos 100 o 900, seguido de una X antes de una C o un 10 antes de un 100. 100 menos 10 es 90. Seguido de 5, más 1 o más 7, para 997. Esta resta principal puede estar un poco involucrada porque hay restricciones, solo puede restar una potencia de 10, y solo de los siguientes dos dígitos más altos, donde los dígitos son los símbolos dados aquí. Lo que significa, solo I, X y C se pueden restar, y solo se puede restar de V, y XX solo se puede restar de L y C solo se puede restar de y M. Volvamos y veamos nuestros ejemplos. Para 56, observe cómo podemos usar L para 50. Y luego para 6, podemos usar una V y una I mayúscula, donde la V vendría primero, seguida de la I. Esto sería 50 más 6 o 56. Por 187 podemos usar una C por 100. Ahora por 80 podemos usar IL seguido de 3X'(S). Entonces hay 50 más 10. Más 10 son 80. Y luego para 7, podemos usar una V y dos Is. Debido a que primero tenemos los valores más grandes, seguidos de los valores más pequeños, agregamos todos los valores, dándonos 180 pares. Ahora, para los próximos 3, tendremos que usar la resta principal. Por ejemplo, para 400, no podemos usar 4C porque tenemos que evitar repetir 4 símbolos. Entonces, lo que podemos hacer es poner una C antes que una D, que sería 100 antes que 500, lo que significa que restaríamos. Entonces, si tenemos C y luego D, esto representa 400 porque esto es 500 menos 100. Y luego por 20 podemos usar 2X. Pero por 9, no podemos usar una V y 4 Is. Tendremos que usar la resta principal. Si ponemos I antes de una X, es como poner un 1 antes de un 10. Lo que significa que restamos. 10 menos 1 es 9. Entonces tendremos I y luego X nuevamente, esto es 400, esto es 20, y esto es 9. Para 949, comenzaremos con 900. Usando la resta principal, pondremos 100 antes que 1000. O una C antes que una M, así que hay 900. Y luego durante 40 no podemos usar 4X. Porque no podemos repetir 4 símbolos. Entonces usaremos un 10 antes de un 50, o una X antes de una L y luego para 9, nuevamente usaremos y yo antes de una X o una antes de un 10. Así que aquí tenemos 900, aquí tenemos 40, y aquí tenemos 9. Finalmente por 2994 comenzaremos con los 2000, que son 2M ahora por 900. Nuevamente tendremos que usar 100 antes que 1000, o una C antes de una M. Lo que significa que restaremos 100 de 1000 para obtener 900. Y luego durante 90, tendremos que usar el principio de resta, y poner un 10 antes que 100 o una X antes de una C, entonces hay 90. Finalmente para 4, no podemos usar 4 o I, tendremos que usar un I antes de un V, o 1 antes de un 5, así que restamos. Mira, tenemos I y luego V, entonces tenemos 2994.
Espero que hayas encontrado esto útil.